Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos a que se incorporen más personas para comenzar. Gracias. Sí, bueno, vamos a comenzar la capacitación del día de hoy. Nuestro tema son las obligaciones de las donatarias autorizadas. En esta capacitación vamos a conocer, bueno, para aquellos que no son abogados ni contadores, quiénes son las donatarias autorizadas, qué requisitos necesitan para llegar a ese estatus, a ese régimen dentro de régimen fiscal dentro del Servicio de Administración Tributaria, y posteriormente vamos a pasar a conocer cuáles son estas obligaciones de las donatarias, así como aquellos pros y contras que se tienen en caso de que se opte por este tipo de régimen fiscal. Bueno, para comenzar, pues debemos de decir que desde un punto de vista teórico, una donataria autorizada es aquella asociación, agrupación o institución que realice alguna actividad importante para la sociedad que no tenga alguna finalidad de lucro. Eso es muy importante, ¿no? Pues sí, todas las instituciones primordialmente deben de ser en beneficencia de algún campo, ya sea de tecnología, de educación, de salud, que no tenga ninguna finalidad de lucro. Pues de lo contrario, tendrán que tributar en cualquier otro régimen que establezca la ley del impuesto sobre la renta. Eh, en términos fiscales, una donataria autorizada es una organización civil o fideicomiso que pueda recibir donativos que sean deducibles del impuesto sobre la renta, ya sea que provengan de personas físicas o morales. Como les comentaba, pues este es un tipo de régimen que se encuentra regulado en la ley y se encuentra regulado como personas morales con fines no lucrativos. O sea, nunca los vamos a encontrar tal cual en la ley como donatarias autorizadas, sino como personas morales con fines no lucrativos. Esto se encuentra en los artículos 79 a 89 de la ley del ISR. Pues un poco en el contexto de lo que ya les venía diciendo, ¿quiénes son los sujetos de este régimen? Es decir, qué personas, qué instituciones o fideicomisos podían solicitar adherirse a este régimen
pues son los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. Bueno, los voy a mencionar como muy rápido porque en la ley es un listado bastante extenso, pero traté de sintetizarlo lo más que pude para que sea como más claro para todos. Bueno, los sindicatos, las asociaciones patronales, las cámaras de comercio, de industria, las agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, los colegios profesionales y los organismos que los conforman, las asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada que administren unidades de riego, las instituciones de asistencia o beneficencia que tengan aquellos que se atiendan sectores que sean vulnerables, que sean de escasos recursos o que sean vulnerables por un tema de edad, de sexo o de problemas de discapacidad. También aquellas organizaciones que conforme a la ley se consideren sociedades cooperativas. También todas aquellas sociedades o asociaciones civiles destinadas a la enseñanza, a la investigación científica, a la promoción y difusión de las artes, ya sea danza, pintura, escultura, cinematografía, a la conservación de monumentos arqueológicos y también a la preservación de arte en las comunidades indígenas. También aquellas instituciones que se dediquen a la administración de fondos de cajas de ahorro, asociaciones de padres de familia, sociedades civiles organizadas con fines religiosos, partidos políticos, que bueno, esto siempre ha causado ruido porque pues considero, bueno, siempre se ha considerado que a diferencia de los otros que sí tienen como un fin pues más, ¿cómo decirlo? Desinteresado, pues obviamente sabemos que los partidos políticos no es el caso y no obstante ello, se encuentran en este apartado. Ellos pueden solicitar ser donatarias autorizadas. La federación, las entidades federativas y los municipios, no obstante que igual ellos de entrada, pues como sabemos, reciben recursos por parte de la federación, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, también ellos pudieran solicitar adherirse a este régimen de donatarias autorizadas y pues las asociaciones deportivas. Aquí les traje algunos ejemplos de donatarias que estaban todavía autorizadas en 2022 y un ejemplo como de cada una, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Patrimonial de Colegio de México, pues es meramente de investigación. Cáritas Mexicana, pues es una asociación religiosa y ve diferentes, igual, aspectos de grupos vulnerables. Centro Mexicano Alzheimer, pues es un tema de salud. Sala de Arte Público, Proyectos Siqueiros, pues justamente también es una asociación que se encarga de la difusión de las artes cinematográficas, y la Fundación Grisi, que pues también se encarga de cuestiones de salud, entre otras. Hay una forma de saber quiénes son las donatarias autorizadas, pero para eso se los voy a mencionar un poco más adelante. Bueno, es importante, antes de entrar un poco en el tema, que mencionar que en 2020 hubo reformas a este apartado que regula propiamente a las donatarias autorizadas. Primero fue, bueno, el 8 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley ISR, Ley del IVA, Código Fiscal de la Federación. Respecto a lo que concernía a la ley del ISR, había modificaciones importantes respecto al régimen de personas morales con fines no lucrativos y en particular a las organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles de ISR.
Asimismo, bueno, también salió por ahí algunas regulaciones en la resolución miscelánea fiscal para 2021. Y pues bueno, realmente digo, no las detallo porque, o sea, realmente lo que versaban estas reformas, pues es que cada vez se hace más estricto el número de requisitos que le solicitan a las donatarias eh, para poder seguir en este régimen y obtener los beneficios eh, ante, pues ante la autoridad hacendaria, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es únicamente como manera de información que las reformas más recientes y más importantes en este tema fueron en 2020 y 2021. Ok, como les mencionaba previamente, eh, pues, ¿qué se requiere para ser una donataria autorizada? Es decir, o sea, forzosamente tienes que ser esta asociación civil, sociedad, un fideicomiso que tenga un objeto no lucrativo, ¿no? De entrada, fuera de eso, no hay manera de que alguien que constituya una sociedad o asociación que no tenga esos fines, no podrá ni siquiera solicitar ser una donataria autorizada. Eh, el SAT establece determinados requisitos para esta solicitud y pues el primero es llenar un formato electrónico donde se señalen diferentes datos como el domicilio para ir y recibir notificaciones, el correo electrónico, números telefónicos, clave de bueno, de telefónica de los establecimientos eh, o la declaración de que no cuentan con estos. También solicitan la escritura, bueno, el acta constitutiva y los estatutos vigentes o el contrato, en su caso, de fideicomisos y sus modificaciones. Aquí es muy importante mencionar que no nada más igual es presentar mis estatutos y ya, sino que también estos estatutos deben de tener ciertos requisitos, porque si esos estatutos no cumplen con esos requisitos, pues el trámite lo van a rechazar. Y bueno, estos estatutos lo que no deben de contener es que establezcan que se va a perseguir algún fin de lucro, que vayan encaminados a intervenir en algún tipo de campaña política o que propague algún tema de, pues, religioso, eh, que obviamente no se vayan a realizar actividades remuneradas derivado de estas actividades de la asociación o del fideicomiso. Aquí también llama la atención porque en algún apartado leí que dice que tampoco que se trate de actividades deportivas. Digo, me llama la atención porque previamente acabamos de ver que si es una actividad también que se considera sin fines de lucro, bueno, aquí prohíbe que en los estatutos se refiera a eso. Desconozco la razón, pero pues habría que ahondar a aquellas asociaciones que se dediquen a eso, porque tienen esta traba actualmente. Que pues no se trate también de operaciones que tengan como finalidad una exportación, una franquicia, o que derivado de ello se les vaya a otorgar determinados derechos a otras personas físicas o morales, bueno, derechos económicos, pues. Entonces, bueno, ya esos estatutos, si cumplen con esos, se adjuntan junto con el acta constitutiva y se presenta. Otro documento muy importante que solicita el SAT para poder registrarse como una donataria autorizada es el documento que sirva para acreditar las actividades por las cuales se solicita esa autorización, o en pocas palabras, una constancia de acreditamiento. Pero esta constancia pues también debe tener ciertos requisitos. Y una es que forzosamente debe ser expedido por una autoridad federal o local. O sea, es decir, no me la puede expedir la vecina o mi amigo.
o el que yo sé que tiene una empresa, no, o sea, tiene que ser precisamente una autoridad federal o local. Y obviamente que sea competente en esa materia. Esta constancia debe de contener la denominación o razón social pues de la asociación o de la sociedad o del fideicomiso. Debe de constar que a esa institución le consta que tú te dedicas a realizar esas actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú dices, no, pues yo tengo pues una asociación que se dedica a ayudar a los niños con síndrome de Down. Ah, bueno, pues tienes que acreditar, ya sea, digo, no me voy a meter a profundidad, pero pues dónde estás ubicada, a lo mejor cuántas personas con síndrome de Down atiendes, quizás con, no sé, fotografías, documentos, sus documentos médicos, o sea, algo que tú puedas acreditar que tú tienes esta asociación, esta fundación y estás ayudando a estas personas, ¿no? Entonces, tiene que ser algo comprobable, constatable, para que tú puedas obtener esa constancia de acreditamiento de actividades que esté validada por la autoridad local o federal competente. También van a verificar que pues estas actividades correspondan a tu objeto social, porque si en tu objeto social dice que te vas a dedicar a, voy a decirlo muy burdo, al cuidado de la mariposa monarca, pero metes tu solicitud por el cuidado de personas con síndrome de Down, pues no está correspondiendo a tu actividad, ¿no? También es importante mencionar que en algunos casos, en muchos casos, este tipo de autorizaciones de constancias de acreditamiento tienen una vigencia. Entonces, me parece que es de 3 años y tiene que estarse renovando, porque también la solicitan en el SAT. O sea, en el momento en el que pierde vigencia, pues te van a requerir y se corre el riesgo de que si no se subsana esto, pues se pueda perder la autorización. Bueno, también como requisito es que los instrumentos notariales que se presenten deben estar inscritos en el registro público de la propiedad y finalmente pues esta solicitud se debe de tener, o sea, se debe firmar con la e-firma de la institución respectiva. Bueno, ya una vez que se ingresa la solicitud, con los requisitos antes comentados, pues el SAT nos va a emitir esta autorización, ¿no? Te va a decir, ok, si cumples con los requisitos, estás pues calificada para ser una donataria autorizada para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, pues, bueno, ya ahora sí que ya puedes empezar a hacer tus funciones y pueden, las personas que te donen pueden hacer deducibles esos importes que te hagan, bueno, donaciones que pueden ser en dinero o en especie. Esta autorización tiene vigencia de 1 año, bueno, por el ejercicio fiscal en que sea otorgada. Y no es que como que cada año yo tenga que estar solicitando mi autorización al SAT, sino lo que pasa es que se renueva de manera automática y únicamente si el SAT detecta que empiezas a incumplir con alguna obligación, entonces, bueno, o sea, como que te previene y si no lo subsanas, pues ya te puede quitar esa autorización. Hay que, o sea, esa es como la importancia o el riesgo de saber todas las obligaciones que tienen este tipo de instituciones, porque con un requisito que les falte, pues básicamente estamos hablando que pues, les pueden quitar la autorización, que pues bueno, cuesta trabajo, creo yo, a lo mejor no tanto solicitarla, pero mantenerla. Del estudio que hice, pues es mantener esa autorización para seguir operando de esa manera. Entonces, aquí a grandes rasgos voy a poner las obligaciones, pero las vamos a ver más a detalle de lo que requiere una donataria, ¿no? Es decir,
esta autorización la va a conservar siempre y cuando la donataria presente su informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como uso y destino de los donativos recibidos. Obviamente siempre y cuando presente su declaración anual, que no incurra en alguna de las causales de revocación, que pues básicamente si nos vamos a lo que dicen las causales, pues es justo eso, ¿no? Te va a decir que sí o sí tienes que cumplir con N cantidad de requisitos y con N cantidad de informes y de trámites, y si cumples con eso, bueno, ya no entras en una de esas causales de revocación. Y también siempre y cuando no se haya efectuado la cancelación de su RFC. También, bueno, es importante mencionar, bueno, esta autorización no es que se pierda en automático, como les digo, pueden todavía como subsanarla, incluso pueden estar, me parece que hasta un año y un poquito más, pero les retiran esa autorización, y cuando les retiran la autorización, esto sale publicado bueno, hay una página del SAT, viene un listado que también les voy a mencionar más adelante, donde tanto podemos conocer aquellas que conservan esta autorización para ser donatarias autorizadas, como aquellas que ya lo perdieron. Bueno, aquí rápidamente mencionar que pues justo las características de las donatarias autorizadas son que pues tributan para efectos fiscales como personas morales con fines no lucrativos, que ya lo hemos mencionado, que no son contribuyentes propiamente de un ISR, ya que no buscan generar una utilidad, que pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país, en el extranjero, y que bueno, que en su caso también deben de expedir los comprobantes fiscales respectivos, y que también pueden tener ingresos no relacionados con su objeto social, pero siempre y cuando estos ingresos no excedan el 50% de sus ingresos que obtengan en el ejercicio. Nuevamente les comento, ¿no? Para ser una donataria autorizada se requiere pues la solicitud que ya vimos, cómo se presenta, con qué documentos, cumplir con los requisitos y condiciones que se establezcan, ya sea tanto en la ley, en el código fiscal o en la resolución miscelánea respectiva, estar al corriente de las obligaciones fiscales y, bueno, presentar todas las declaraciones, y aquí precisando que pues la vigencia de esta autorización pues es anual o por cada ejercicio, ¿no? Aquí comenzamos con la parte propiamente ya del tema que nos ocupa, que son las obligaciones de las donatarias. Pues para empezar, bueno, tienen diferentes obligaciones y ahorita las vamos a ver, pero estas, digamos, son las obligaciones generales y resumidas, porque la verdad es que son bastantes, cada vez les ponen más y más trabas, y por eso es que ya muchas pierden este carácter de donatarias autorizadas, ¿no? Muchas instituciones, asociaciones, si algo no, de todo este cúmulo de información que les piden, algo no logran tener, algo no logran presentar o actualizar y demás, pues ya, o sea, quedan fuera de. Entonces, bueno, dentro de sus obligaciones está poner durante el mes de mayo de cada año, poner a disposición del público en general su información relativa a la transparencia. O sea, ellos tienen que ser muy transparentes en cuanto a lo que reciben, de quién lo reciben, qué importe, si fue en dinero, si fue en especie y demás. Entonces, tienen que reportar absolutamente todo. Si viene del extranjero, si viene de personas físicas, todo lo tienen que reportar. Así como el uso o destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. Ese tema lo voy a abordar un poquito más adelante porque tiene ahí como un tema en específico, pero bueno. Presentar su declaración anual
a más tardar el 15 de febrero de cada año, es decir, o sea, este año hace 2 días, todas las donatarias autorizadas presentaron su declaración anual de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Pues deben destinar sus activos exclusivamente a fines propios de su objeto social por el cual se le haya otorgado la autorización. Deben de informar dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se presentó la autoridad correspondiente el aviso de cambio de RFC, domicilio fiscal, denominación o razón social, fusión, extinción, liquidación, cambio de representante, etcétera. Y pues deben de informar cualquier modificación a sus estatutos o cualquier otro requisito que se hubiera considerado para la autorización. Es decir, ya les había comentado que los estatutos pues tienen ciertos requisitos que se deben de cumplir. Entonces, si llega a haber una modificación y esta modificación no se informa, pues bueno, o sea, también ahí podrían estar incurriendo pues en algún incumplimiento, ¿no? El registro de que se trate, bueno, esto va más bien enfocado que justamente van a ver, un momento, por favor. Bueno, como les comentaba, disculpen la interrupción. El registro de que se trate, la autorización, reconocimiento o validez, documento de validez oficial que haya tenido la donataria para, pues para atender esa asociación civil, ¿no? O sea, es decir, le vuelvo al ejemplo de la atención a las personas con síndrome de Down. Pues yo, si quiero fundar esa asociación, pues tendría que acreditar mis conocimientos quizás en medicina, en crianza, ¿no? Cuidado de niños o yo qué sé, especializado en las personas con síndrome de Down, pero pues si no lo logra acreditar, pues es como difícil, o sea, como acreditar esa capacidad que debes de tener eh, para, pues para atender esta asociación, ¿no? Expedir los FDIs correspondientes por los donativos que se realicen en efectivo o en especie, realizar las actividades que tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin la intervención, lo que les decía de los estatutos también, ¿no? Sin intervención de campañas políticas o que involucren actividades de propaganda política también. Destinar los donativos y sus rendimientos únicamente para fines propios del objeto social de las donatarias y tratándose de donativos, llevar el control de dichos bienes que permitan identificar a los donantes cuáles fueron los bienes recibidos, los bienes entregados o también los bienes destruidos. También ellos deben de reportar, por ejemplo, no sé, yo tengo una escuela y me quedaron 20 bancas ahí y 20 sillas que pues ya por ser obsoletos además ya no me sirven y los mando a destruir, también tengo que reportar eso.
También para el caso de aquellos donativos que reciban en piezas de oro y plata, digo, no sé si eso sea muy frecuente que lo reciban, pero también tienen que informar de este tipo de donativos a más tardar los días 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se hubiera realizado dicha operación. También se deben de informar a las autoridades fiscales de aquellas operaciones que celebren con partes relacionadas, de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran. Deben de también expedir CFDIs cuando vendan, enajenen bienes, presten servicios o renten bienes y conservar una copia de los mismos a disposición de las autoridades fiscales. Y pues no deben de destinar más del 5% de los donativos que perciban para cubrir gastos administrativos. Lo cual, pues bueno, también ahí yo haría una pequeña acotación, una pequeña crítica, porque pues digo que depende del tamaño de la asociación o de la sociedad, 5% pues se me hace muy poco dinero para distribuir, ¿no? O sea, la parte administrativa de una asociación, porque hay asociaciones que a veces atienden muchísima gente o muchísimos animales o que necesitan, yo creo que de muchos recursos y que solamente puedan destinar el 5% de sus recursos para sus gastos administrativos, pues creo que es como un tema que quizás los legisladores tendrán que revisar a detalle. Bueno, eso lo que habíamos comentado es como en términos fiscales, sus obligaciones, digamos, propiamente que les puede exigir la ley de ISR, pero también tienen otro tipo de obligaciones en materia de publicidad. Toda su información debe de ser transparente y pública, a disposición del público general. Esto pues para su consulta, ¿no? Me imagino que es por el tema de que pues si tú quieres ayudar a determinada institución, asociación, fideicomiso, pues tú puedas saber, pues si ya ubicas que sí es una donataria autorizada, pues también decir, ok, a mí me interesa apoyar esta asociación civil de niños con cáncer. Bueno, ¿no? Esta asociación de perritos de la calle. Bueno, entonces ellos deben de tener toda su información disponible para el público en general. Dentro de la información que ellos deben de tener disponible y visible para todos es la documentación relacionada con la autorización, lo cual pues me parece bastante lógico, dado que pues es la forma en que ellas van a acreditar que son donatarias autorizadas. La documentación relacionada con uso y destino que le hayan dado a los donativos recibidos. O sea, por decir, ¿no? Tengo mi asociación para perritos de la calle y recibí 100,000 pesos de donativos. Bueno, pues mira, ahí compré alimento, compré camitas, compré shampoo para perros, yo qué sé, o sea, acreditar que ese dinero pues está ahí, ¿no? Documentación relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales correspondiente a los últimos 3 años. Digo, eso también se me hace como un requisito algo excesivo para efecto de tenerlo al público en general, pero pues es un requisito que les piden que ellos tengan que tener ahí al día, por si un día alguien requiere consultarlo. Y bueno, adicional a todos los requisitos que hemos mencionado de publicidad y de los requisitos fiscales, hay otros casos específicos que también tienen que cumplir con otros requisitos más cuando se trate de recibir donativos que sean deducibles en el extranjero. En este caso, igual deben de elaborar y mantener a disposición de público general durante un periodo de 3 años su estado de posición financiera y la relación de los administradores y empleados que hubieran recibido ingresos de la donataria autorizada en cantidad superior a 295,000 pesos. Bueno, actualmente es esa cifra,
pero se va actualizando por concepto de salarios, honorarios, compensaciones o cualquier otro concepto, ¿no? Acá hay otro caso específico, que son aquellas personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en el extranjero, pero aquí ya no nada más es que la ley del ISR lo establezca, sino que conforme a los tratados internacionales, ellos estén autorizados para recibir donativos, dentro de los cuales pues no deberán recibir más de una tercera parte de sus ingresos en cada año de calendario, la suma de estos conceptos. Los ingresos totales obtenidos por concepto del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, intereses, dividendos o regalías. La utilidad que resulte de las actividades que en su caso realicen y que no estén sustancialmente relacionadas con el desarrollo de su objeto social o fines. Acá tenemos un tercer caso específico, que sería esta parte de las donatarias que por la realización de sus actividades estén destinadas a influir en la legislación. Esta parte, la verdad es que no está como muy bien definida, pero yo lo interpreto, pues sí, aquellas donatarias que están así, a lo mejor explorando algún tema, algún sector que quizás no está regulado por la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, a lo mejor para atender a personas que tuvieron familiares con desaparición forzada. Sabemos que existe la desaparición forzada, sabemos toda esa parte, pero que prestes la atención para estas personas, ¿no? Estas personas que se dedican a la búsqueda por su cuenta de las personas, ya que las autoridades no hacen bien su trabajo, entonces ellos se agrupan, hacen a lo mejor su asociación, pero a lo mejor no está en ley todavía, no está esta protección o esta ayuda a estas personas que pues por sus propios medios y propios recursos van en búsqueda de una persona o que se vieron afectadas por la desaparición forzada de uno de sus familiares, ¿no? O sea, son problemas ahí latentes que existen en la sociedad, pero que quizás no están atendidos todavía en la legislación. Digo, estoy hablando al aire, desconozco si ya hay un proyecto de ley, algo que los proteja, pero bueno, es como para ejemplificar. Entonces, en ese tipo pues de sectores que ¿no? Pues es de realización de actividades destinadas a influir en la legislación, porque derivado de las actividades que ellos realicen, pudiera haber una modificación a una ley, una reforma, pues sí, ¿no? Una adición a quizás a la protección, a incluir a determinado sector. Entonces, estas donatarias que realicen este tipo de actividades tienen además que cumplir con los siguientes requisitos. Deben de proporcionar al SAT la siguiente información: la materia objeto de estudio, la legislación que se pretende promover, los legisladores con quienes se realizan las actividades de promoción, el sector social, industria, rama de la actividad económica que se beneficiaría con esa propuesta, los materiales, datos o información que aporten a los órganos legislativos, las conclusiones y cualquier otra información relacionada que determine el SAT mediante reglas de carácter general. O sea, además les pueden pedir todavía más cosas, ¿no? En mi opinión, o sea, creo que igual está bien que a través de las donatarias quiera el Poder Legislativo conocer pues estos problemas sociales o estas partes que se debe de atender en la legislación,
Sin embargo, pues me parece que por el tipo de requisitos que les piden es básicamente para que las donatarias hagan el trabajo del legislador, ¿no? O sea, básicamente le están diciendo, ella aquí hay que atender este tema, estos son los puntos, esto es lo que se está atendiendo, este es el sector o rama que se beneficiará con la propuesta, estos son los materiales, o sea, estas son mis conclusiones, o sea, básicamente le están haciendo el trabajo a los legisladores desde mi perspectiva, pero bueno, es además unos requisitos que ya están establecidos en ley y que deben de cumplir las donatarias, todas aquellas que puedan, que estén destinadas a influir en la legislación. Bueno, igual también, además de todas las demás pues requisitos que ya hemos mencionado en las demás diapositivas, en caso de organizaciones y civiles, fideicomisos, ya sea de productores agrícolas o artesanos, también deberán de aportar información todavía adicional respecto de cada una de las personas. Por ejemplo, por cada uno de los productores agrícolas y artesanos que apoyen, deben de proporcionar un expediente con la documentación correspondiente a la identificación oficial, comprobante de domicilio, cédula de identificación fiscal, igual a la información relativa a la transparencia, al uso y destino de los donativos recibidos, los datos de identidad de cada productor o artesano al que se apoye, su nombre, su CURP, su domicilio fiscal, así como el monto que se entregó a cada productor o cada artesano de manera independiente en el ejercicio. En su caso, que digo también aquí, híjole, es como complicada la legislación y el SAT, porque pues está hablando de grupos vulnerables de cierta forma, sectores, los artesanos y productores agrícolas, pues muchos de ellos se encuentran en zonas rurales. Entonces piden el CFDI respectivo, ¿no? Por el apoyo otorgado. Yo no sé si en una comunidad rural, en una, pues bien, en la sierra donde haya tanto a productores agrícolas como artesanos, te van a decir, sí, te voy a expedir ahorita mi CFDI. O sea, hay mucha gente que no tiene acceso a eso y no obstante ello es un requisito, ¿no? Los convenios también deben de aportar los convenios de apoyo celebrados con los productores artesanos que tengan vigencia por más de un año. Y bueno, estos convenios se deben de presentar durante los primeros 15 días del mes de mayo que corresponda, una impresión de su declaración anual y así como el acuse de presentación de la misma. Como les había comentado, o sea, si hay algo de todo lo anteriormente mencionado que una donataria no pueda cumplir, entonces se estaría configurando una causal de revocación de la autorización. Entonces, bueno, ya se los menciona aquí brevemente, que estos son los motivos por los cuales el SAT puede llegar y decir, bueno, ya incumpliste con todo lo anterior o con una parte de todo lo anterior mencionado, entonces te sitúas en una causal y bueno, si no me la subsanas, pues te la puedo revocar. Y una de estas es que destinen su activo a fines distintos al objeto social por el cual obtuvieron la autorización. Que no expidan los FDIs que amparen los donativos recibidos o que no expidan o expedir, perdón, al revés, expedir los FDIs de donativos deducibles para amparar cualquier operación distinta, ¿no? O sea, no únicamente pueden expedir para que sean deducibles, pero si se lo solicitan y lo meten como si fuera deducible, aunque no lo sea, pues eso es una causal de revocación. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación se conozca cualquier hecho que constituya un incumplimiento a obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales. También es una causal de revocación
si esta donataria autorizada se encuentra incluida en el listado definitivo del 69B, que bueno, ya sabemos que es, bueno, básicamente la simulación de actos, ¿no? Y la expedición, los EDOs y los EFOs, si se encuentran en alguno de esos listados, pues también estará incurriendo en una causal. Y si él o los representantes legales, socios o asociados del consejo directivo de la administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada por ubicarse también en el 69B del código, dentro de los siguientes 5 años forman parte de las donatarias actualmente autorizadas. Es decir, digo, no sé si se entiende el párrafo, pero si alguien ya fue socio o asociado de una donataria que se encontraba en el 69B, la detectaron y obviamente perdió la autorización, y luego esa misma persona va y se integra a una actual donataria autorizada, dicen, y el SAT lo detecta así de, oye, él ya venía de una donataria que ya perdió la autorización, automáticamente eso también puede ser causal de pérdida de la autorización de la donataria. Pues bueno, vamos a mencionar rápidamente, pues por si alguien tiene como esa duda, bueno, todo esto con este cúmulo de requisitos y de cosas que va poniendo el SAT para conservar esta calidad de donataria autorizada, ¿valdría la pena o no adherirse pues a este tipo de régimen? Pues bueno, aquí les tengo ventajas, desventajas. La ventaja es que pues se tributa como una persona moral con fines no lucrativos, que puede recibir donativos en dinero o en especie ilimitadamente, que su inclusión se publica en el Diario Oficial de la Federación y en el SAT, a lo cual los va a avalar y pues les va a permitir recibir más donativos a que si no están como inscritas en el SAT. Que pueden aplicar donativos deducibles, los donativos deducibles a actividades contenidas en su acta constitutiva, que no paga impuestos al comercio exterior cuando se trate de entrada, o sea, de la entrada al país de bienes que les quieran donar, y pues también que pueden participar en fondos y convocatorias del gobierno. Dentro pues de las desventajas que tienen las donatarias autorizadas es pues el número de trámites que se debe realizar para cada caso. Pues como vemos, la lista de requisitos es muy larga, porque pues si, por ejemplo, tienes una asociación y esta además se encuentra, o sea, aparte de todos los requisitos fiscales, se encuentra dentro de estas que pueden ser propensas a la legislación, a formar legislación, y además tiene que ver con el tema de los artesanos, pues tienes que cumplir con todos los requisitos antes mencionados, sí o sí, porque de lo contrario, pues te van a revocar la autorización. Entonces, como vimos, o sea, no nada más es lo cumplir con lo que dice la ley del ISR o con lo que venga en su reglamento o en el código o en la resolución miscelánea, que pues no las pueden estar modificando a cada rato. Entonces, es cumplir con absolutamente todos los formatos, todos los requisitos para poder mantener ese estatus de donataria autorizada. Pues otra desventaja, bueno, justo eso, las obligaciones son más rigurosas y de no cumplirse, además se pueden hacer acreedores a multas y perder la autorización. Bueno, también están ahí, digo, ya no ahondé mucho eso, pero las donatarias deben de incluir unas cláusulas de patrimonio y de liquidación que las obligan además a deshacer la organización en caso de que se incumplan con las obligaciones fiscales. O sea, no nada más es que pierdo la autorización y ya, sino que en esas cláusulas ya se comprometen a deshacer la organización en el momento en que pues ya pierden ese carácter, ¿no? Y pues
que no se puede realizar otra actividad que no sea las autorizadas en el catálogo que está autorizado por el SAT. Ahora bien, vamos bueno, básicamente ya hemos concluido con la parte de todo lo relativo a las donatarias autorizadas y todas sus obligaciones, pero bueno, también aquí sería importante mencionar qué pasa si yo quiero donar. Entonces, bueno, para que una donación sea deducible, es importante que se verifique, uno, pues que la donataria está autorizada, ¿no? Y ver cuáles son las actividades que realiza. Dos, se hace la donación y se debe de solicitar el CFDI respectivo para hacer deducible pues esa donación, ¿no? Y, bueno, solicitar a la donataria comprobantes fiscales que amparen los donativos y que estos cuenten con su complemento de donatarias. O sea, ellos también te tienen, en su caso, que expedir el complemento respectivo. Esto es para el caso de que si tú quieres donar, estás interesado, haces la búsqueda, ves que sí, esto efectivamente corresponde a esa donataria a las autorizadas por el SAT, haces tu donación, solicitas tu CFDI y entonces tú puedes hacer deducible esa donación. Aquí lo que les comentaba, justamente, no sé si se alcanza a ver aquí, la página del SAT, es sat.gov.mx, donatarias autorizadas, diagonal páginas, padrón-directorio, HTML. En esa dirección es donde ustedes pudieran localizar quiénes son las donatarias autorizadas. Están las donatarias autorizadas desde 2018 a 2022. No. Están las entidades cuya revocación haya sido revocada o cancelada, igual desde 2018 a 2022. Y también pueden encontrar a las entidades cuya autorización haya perdido su vigencia. En el caso pues de estas de que ya perdieron la vigencia, únicamente no, o sea que no podemos rastrear las de años anteriores, únicamente está la del año pasado. Y pues como pueden ver, tampoco la de las autorizadas solamente llega hasta el año pasado. Ahorita todavía no suben las de 2023. Pero bueno, en esta página es donde pueden consultar pues aquellas donatarias que conservan el estatus y aquellas que ya se lo revocaron. Finalmente, pues también les quiero mostrar que justamente les hacen todo esto que se reporta. El SAT hace pues un listado, la verdad el listado es bastante grande, yo me metí a verlo y son aproximadamente 600 hojas porque va por entidades federativas. Hace un listado con todas las donatarias autorizadas y vean, o sea, que vean lo que refleja. Aquí está el tema de la transparencia y el tema de lo que dan a conocer. Por ejemplo, ven, se establece el RFC, aquí puse de ejemplo el de Aguascalientes, va por estado y por rubro de cada donataria, o sea, es decir, si se trata de asistenciales, de investigación, de no sé qué, pero va por, o sea, Aguascalientes y van así, Baja California, va cada entidad federativa. Entonces está el estado, Aguascalientes, el RFC de la donataria, su denominación o razón social. Por ejemplo, aquí, ¿no? Alianza Cultural AC. Están los donativos recibidos en efectivo. ¿Cuántos fueron donativos nacionales? ¿Cuántos extranjeros? Bueno, el subtotal. ¿Cuántos donativos recibidos en especie? Nacionales, extranjeros, subtotal. Y el total de donativos. Entonces, así viene desglosado por cada una de las donatarias autorizadas y pues la finalidad, me imagino, de parte de los requisitos que le solicitan,
es justamente que el SAT pueda emitir este documento donde da a conocer pues cada uno de los rubros de los donativos que reciben. Pues por mi parte, concluyo esta capacitación. No sé si tengan preguntas. Ok, bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, pues nada más por mi parte es todo. Con esto concluimos la capacitación de las obligaciones de las donatarias. A ver, aquí. Bueno, aquí me preguntan si la autoridad emite el oficio de autorización o solo es un acuse de solicitud. No, cuando tú ingresas la solicitud, justamente te genera ese acuse como cualquier otro trámite que se realice. Sin embargo, sí te debe de emitir un oficio donde sea tu constancia de autorización como donataria. O sea, no basta con solamente la solicitud porque falta que resuelvan. O sea, tú vas a subir los documentos necesarios para que ellos revisen los estatutos, el acta constitutiva, etcétera, para que vean si se cumple de entrada con estos requisitos y ya posteriormente habrá un pronunciamiento de autorización para ser donataria. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas. Entonces, únicamente faltaría pasar la lista de mis compañeros de GEA. Por mi parte es todo. Les deseo una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Listo, ya quedó la asistencia. Muchas gracias por su asistencia.